Bueno, comienza con este vídeo la máquina de corriente continua, máquina rotativa, máquina eléctrica rotativa de corriente continua. Voy a empezar por la forma en la que se puede generar una fuerza electromotriz en un conductor, así de forma general. Ya entraré en el detalle de cómo se puede generar ya en el caso concreto de una máquina de corriente continua. Bien, parto de un campo magnético fijo, es decir, definido por su polo norte y su polo sur, con una densidad de flujo determinada, dada por B, y con una anchura determinada de esos polos magnéticos. Bien, si dentro de ese campo magnético se produce el movimiento de un conductor, según esa dirección y sentido que le he puesto, resulta que en ese conductor se va a inducir una fuerza electromotriz que va a venir dada por esta fórmula que tenemos aquí. La densidad de flujo, tantas teslas, la longitud que tenga, en este caso, el campo magnético, entendiendo que el conductor como mínimo tiene esa longitud también. Es decir, todo lo que se salga del campo magnético no va a presentar inducción. Entonces se entiende que el conductor como mínimo tiene esta longitud. La longitud, la velocidad con la cual se ha desplazado ese conductor y la posición que tiene ese desplazamiento respecto al campo magnético. En este caso iba perpendicular a las líneas de fuerza, por lo tanto, al ser perpendicular este ángulo que me marca la dirección, es el ángulo entre la dirección del campo y el movimiento, el desplazamiento. Por lo tanto, en este caso son 90 grados. Estaríamos en el caso en el que este término es máximo, que vale 1. Por lo tanto, tendríamos que la fuerza electromotriz que se va a inducir en este conductor viene dado por la inducción, la longitud y la velocidad con la que se está desplazando. Bien, si el conductor se desplaza de forma paralela a la dirección del campo, lógicamente este término se hace 0 y la fuerza electromotriz que se genera en ese conductor no vale nada. Estaríamos en los dos casos extremos. Perpendicular, valor máximo de la fuerza electromotriz, paralelo al campo magnético, 0 fuerza electromotriz. Bien, para determinar el sentido de la fuerza electromotriz que se va a inducir en ese conductor, aplicamos la regla de la mano derecha, es decir, poniendo la mano derecha extendida, como presenta la figura. Si por la palma de la mano pongo de tal manera que entra el campo magnético, las líneas de fuerza, el pulgar en la dirección de la velocidad, el de la dirección del movimiento, los dedos extendidos me marcan el sentido de la fuerza electromotriz que se va a inducir. Por lo tanto, según eso, esta parte de aquí delantera, según la imagen, sería positiva y esta parte de aquí trasera del conductor sería negativa. Claro, si desplazo el conductor hacia arriba, en la misma dirección, pero hacia arriba en sentido contrario, démonos cuenta que ahora se va a cambiar también la polaridad. Simplemente lo veo aplicando esta regla de la mano derecha. Entonces, en ese caso, tirando hacia arriba, negativo a este lado, positivo a este lado. Por supuesto, si lo muevo paralelo al campo, pues no genero nada. Bien, vamos a ver cómo se genera una fuerza electromotriz para obtenerla ya de la forma de corriente continua. Bien, vamos a ver ahora un conductor, que es lo más normal en procesos ya industriales, un conductor que se va a mover según una trayectoria, la trayectoria de una circunferencia, una trayectoria circular, que es lo más normal en las máquinas eléctricas, en los generadores eléctricos. En este caso partimos de un conductor en esta posición.
tendríamos esto. Por supuesto, vamos a aplicar en todo momento la regla de la mano derecha para ese conductor, para determinar el sentido que va a tener la fuerza electromotriz que se va a inducir. Y a la vez vamos a ir viendo, en un caso ya más práctico, cómo vamos a poder obtener una corriente continua para ser aprovechada. Para eso nos basamos en esta figura que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, este conductor lo podemos comparar o podemos decir que es este que está aquí, el azul, este conductor azul. Pero a la vez tenemos otro conductor, el blanco, que lo unimos con el azul para formar una espira. Bueno, una espira o si queremos una bobina, ¿no? Que tendría tantas espiras y terminaría en otro extremo. Es decir, empezaría en un extremo, recorrería las n espiras que fueran necesarias y terminaría en otro extremo. Entonces nos da lo mismo, una espira o una bobina con n espiras. Bien, como vemos, el extremo de este conductor que tengo aquí, que en principio lo identifico con este rojo que he puesto aquí, está unido a un semicilindro, esto que tengo aquí. Y el otro conductor que tengo aquí abajo, el blanco, lo he unido a otro semicilindro. Bien, por lo tanto, esta bobina, sus extremos están unidos a dos semicilindros que están aislados entre sí. Bueno, cada uno de estos semicilindros se llama delga y el conjunto de los dos cilindros se llama colector de delgas o también llamado conmutador. Por lo tanto, en este caso estaría ante un colector de dos delgas o un conmutador de dos delgas. Luego veremos por qué lo llamamos conmutador. Bien, además tengo dos escobillas que están rozando continuamente con este colector de delgas. Hay unos muelles que están presionando las escobillas hacia ese colector. Por lo tanto, presionan contra él. Estas dos escobillas son fijas en el espacio. El colector va a estar girando junto con la bobina, ya que es solidario a los extremos de la bobina. De aquí sacaríamos unos cables, unos hilos, para aprovechar esa fuerza electromotriz que se va a inducir en esta bobina. Bien, empezamos en esta posición en la cual se va a mover este conductor de forma paralela al campo magnético. Por lo tanto, aplicando esta fórmula vemos que no se va a inducir nada, estaríamos en esta posición. Y vamos a desplazar ese conductor según esa trayectoria circular en sentido horario. Vamos a ver lo que sucede y analizar lo que va a suceder en ese movimiento. Bien, lo hemos desplazado 90 grados. Es decir, el conductor azul lo hemos desplazado 90 grados. Es lo que tenemos aquí abajo. Este conductor blanco, lógicamente, que pertenece a la misma bobina, se ha desplazado 90 grados justamente en este sentido. También. Y lo mismo ha ocurrido con las dos delgas. El colector de delgas se ha desplazado esos 90 grados. Bien, en esta posición concreta, el conductor en este desplazamiento está generando la máxima fuerza electromotriz, porque en esta posición concreta el ángulo que forman el desplazamiento y el campo magnético son 90 grados. Por lo tanto, este término, seno de 90 grados, se hace máximo. Lo cual quiere decir que la fuerza electromotriz va a ser máxima, suponiendo que lo demás lo mantenemos constante, claro. Bien, aquí como vemos, si aplicamos la regla de la mano derecha a este conductor, o al azul si queremos, vemos que la parte saliente del dibujo va a ser positiva y la parte de la trasera del dibujo va a ser negativa, es decir, esta parte de aquí adelante sería positiva y esta parte de aquí atrás sería negativa.
Por lo tanto, toda esta delga que tengo aquí, en este recorrido que ha hecho 90 grados, ha sido positiva y ha estado rozando con esta escobilla que está aquí a la derecha, esta escobilla azul. Por lo tanto, esta escobilla es positiva, está recogiendo la parte positiva de esta bobina. Sin embargo, si nos fijamos, este conductor de abajo, que se ha desplazado 90 grados en este sentido, si aplicamos la regla de la mano derecha, veremos que esta parte delantera del conductor blanco es negativa en ese desplazamiento de los 90 grados. Y esta parte trasera de ese conductor es positiva. Por lo tanto, esta delga dorada en ese desplazamiento de 90 grados ha sido negativa y está rozando con esta escobilla. Por lo tanto, en esta escobilla estamos recogiendo un voltaje negativo. Negativo, positivo. Bien, entre medias de los 90 grados, claro, el conductor ha tenido que recorrer toda esa trayectoria. Bueno, una posición cualquiera de esa trayectoria, el movimiento, lo podemos descomponer según una componente que va a ser perpendicular al campo magnético y una componente que va a ser paralela al campo magnético. Entonces, la componente paralela al campo magnético no induce ninguna fuerza electromotriz. Sin embargo, la componente perpendicular a este movimiento, perpendicular al campo magnético, sí que induce fuerza electromotriz. Por lo tanto, lo que vamos a tener entre esta posición y esta, en forma eléctrica, va a ser una función senoidal. Esto que tendríamos aquí. Tenemos que darnos cuenta que en esta posición, que está aquí, la componente perpendicular al campo magnético vale 0. Toda ella es paralela. Y según nos vamos desplazando hacia abajo, se va haciendo más grande la componente perpendicular al campo magnético y se va haciendo más pequeña la componente paralela a ese campo magnético. De tal manera que al llegar a esta posición, la componente perpendicular al campo magnético es máxima y la componente paralela al campo magnético es nula. En este momento, todo ese desplazamiento a los 90 grados de campo magnético es cuando está dando este valor de seno de alfa su mayor magnitud. Bien, pues estamos en esta posición. Vamos a desplazar otros 90 grados ese conductor. Bien, esta posición de aquí abajo, el desplazamiento, movimiento que va a llevar, va a ser paralelo totalmente a la dirección del campo magnético. Por lo tanto, en esta posición no va a inducir absolutamente nada. Estaríamos aquí. Lo mismo que antes, en todas las posiciones intermedias, en este desplazamiento mecánico circular, se transforma en una forma eléctrica senoidal. Lo que va a dar va a ser una senoide, que sería esta parte de aquí. Bien, lo que ha pasado aquí en esta bobina que tenemos, en estos últimos 90 grados que se ha desplazado, es que durante todo este desplazamiento hemos seguido teniendo, aplicando la regla de la mano derecha, lo puedo comprobar, hemos seguido teniendo esta parte del conductor positiva, hasta llegar aquí abajo prácticamente. Y esta parte del conductor, esta parte delantera, negativa, hasta llegar aquí arriba prácticamente. Por lo tanto, durante todos esos 90 grados, esta delga dorada ha seguido siendo negativa y ha estado en contacto con esta escobilla dorada. Por lo tanto, en ese desplazamiento ha seguido dando negativo, esta escobilla ha seguido siendo negativa y esta escobilla ha seguido siendo positiva. Es decir, no se ha cambiado la polaridad ni tampoco ha cambiado la polaridad en estos dos conductores. Durante todo el recorrido que ha hecho por este lado, el blanco ha sido negativo en la parte delantera y durante todo este movimiento que ha hecho el azul hasta llegar abajo, esta parte delantera ha sido positiva y esta parte trasera negativa. Bien, vamos a ver qué ocurre ahora al desplazar otros 90 grados ese conductor. Llegamos aquí y como vemos,
este conductor ahora ya no se está desplazando hacia abajo. Está dando un valor máximo porque se está desplazando de forma perpendicular al campo magnético, pero se está desplazando justamente en sentido contrario al que tenía aquí. Por lo tanto, ahora me está dando un valor máximo también, pero en este caso, si aplico la regla de la mano derecha, veré que ahora esta parte delantera es negativa y la parte trasera será positiva. Por lo tanto, lo que se está haciendo efectivamente, se está induciendo un valor máximo, pero en este caso negativo. Es decir, como vemos, en el conductor sí ha cambiado el sentido de la fuerza electromotriz que se ha inducido. Es decir, en este blanco, que durante todo su recorrido hasta llegar a esta posición, todo este recorrido hasta llegar a esta posición, tenía la parte negativa delante, resulta que ahora, al desplazarlo 90 grados hacia la derecha, hasta aquí, esta parte de adelante se ha convertido en positiva y esta parte de atrás negativa. Y lo mismo ha pasado con el conductor azul. Durante todo el recorrido anterior, la parte delantera había sido positiva y la parte trasera negativa. Resulta que ahora, en este recorrido, en estos últimos 90 grados de recorrido, esta parte delantera del conductor azul ahora es negativa y la parte trasera es positiva. Pero si nos fijamos, la parte positiva, ahora la delga dorada es positiva y ahora la delga azul es negativa. Las escobillas siguen estando en la posición que estaban, no se han movido. Por lo tanto, esta escobilla sigue recogiendo una fuerza electromotriz positiva, porque la delga ha cambiado la polaridad. Y esta escobilla sigue recogiendo una fuerza electromotriz negativa, porque la delga ha cambiado la polaridad. Por lo tanto, seguimos teniendo negativo y positivo. Como vemos, aunque sí ha cambiado el sentido de las fuerzas electromotrices que se han inducido en los conductores internamente, a la hora de recoger esa corriente externamente, el colector de delgas me lo está rectificando, me está dando ya una corriente continua. Bueno, ya para finalizar, los últimos 90 grados para dejar al conductor donde estaba, en la posición que estaba. Volvemos con el conductor azul a la parte de arriba, el conductor blanco a la parte de abajo, es decir, en la posición en la que estaba. Está aquí, esta posición, el conductor ya no se va a inducir ninguna fuerza electromotriz porque el desplazamiento sería paralelo a la dirección del campo magnético. Por lo tanto, volveríamos a estar en la posición primitiva, aquí, donde no se induce nada. Entonces, el movimiento circular de este conductor, lo que me va a dar, circular mecánico de este conductor, lo que me va a dar es una función senoidal eléctrica. Bien, como vemos, hay un fenómeno que es a partir de un punto determinado. Una línea imaginaria que tenemos aquí, en vertical, justo entre medias del polo norte y el polo sur, en la cual, cuando el conductor se está desplazando a un lado de esa línea imaginaria, ese conductor tiene una polaridad y a partir de esa línea imaginaria, cuando se está desplazando al otro lado de esa línea imaginaria, el conductor tiene otra polaridad. Esa línea imaginaria entre los dos polos, entre el polo norte y el polo sur, se llama línea neutra, más concretamente línea neutra teórica. Y sobre esa línea neutra teórica, en el conductor, no se induce ninguna fuerza electromotriz o, en este caso, en los conductores, ya que esta bobina o esta espira tiene dos conductores. En esta posición no se induce ninguna fuerza electromotriz en la coincidencia con la línea neutra. A un lado de la línea neutra, todo este recorrido negativo en la parte delantera, todo este recorrido de la derecha de la línea neutra positivo en la parte delantera. Bien, si nos fijamos, y va a ser lo normal,
Estas escobillas, que son de carbón, en un momento dado van a cortocircuitar porque van a estar tocando las dos delgas metálicas, es decir, va a poner las dos delgas en cortocircuito. No es este el caso, ni es este el caso, que está justo a la mitad de la delga, pero sí que es este el caso, y sí es este el caso. Bien, vemos que aunque ponga las dos delgas en cortocircuito, no se produce tal cortocircuito, porque en ese instante, o sea, sí se produce ese cortocircuito, pero no produce una gran intensidad. De hecho, no puede producir intensidad porque en ese instante el voltaje, la fuerza electromotriz que se induce en los conductores es nula, porque esos dos conductores están justamente sobre la línea neutra. Entonces no pasa nada porque la escobilla toque las dos delgas a la vez. Lo mismo ocurre aquí, que la escobilla toque las dos delgas a la vez, no se va a producir una corriente porque en ese instante los dos conductores de esa bobina o de esa espira, lo que queramos, esos conductores, están justamente situados sobre la línea neutra y por lo tanto no se está induciendo ninguna fuerza electromotriz sobre ellos. Eso es importante. En las máquinas ya reales, en las máquinas de utilización. Bien, por otro lado, para determinar la fuerza electromotriz que se induce ya en esta bobina o en esta espira, podemos aplicar la ley de Faraday o tener en cuenta el signo negativo Lenz. Si nos damos cuenta, en este caso, el flujo que está cruzando el plano de la espira es máximo. Es decir, cuando la espira, el plano de esa espira es perpendicular al campo magnético, como es este el caso y este, el flujo que está atravesando ese plano es el máximo. Sin embargo, la fuerza electromotriz que se está induciendo en esta espira es mínima. Solo podemos ver con el signo negativo que nos da esta fórmula, que nos dice que la fuerza electromotriz que se va a inducir viene dada por la velocidad con la que va a variar el flujo en esta espira. Es decir, cuanto más rápido gire la espira, lógicamente, más variación de flujo con respecto al tiempo, más velocidad de variación. Y si esto en vez de ser una espira, como dije antes, es una bobina que tiene determinadas espiras, pues lo multiplico por n, que es el número de espiras. Entonces vemos que efectivamente cuanto más flujo está atravesando esa espira, menos fuerza electromotriz se va a inducir. En este caso, el flujo que atraviesa ese plano de la espira es nulo. Sin embargo, la fuerza electromotriz que se está induciendo en esta espira ahora mismo, o en esta bobina, es máximo. Bueno, pues eso me lo indica el signo menos que tengo en esta expresión. Bien, la palabra conmutador que dije antes, pues viene precisamente del hecho de que este elemento, el colector de delgas, lo que hace es conmutar la corriente o la fuerza electromotriz que se induce dentro de lo que es el campo magnético, es decir, en este caso en lo que está en un rotor, va a cambiar esa fuerza electromotriz que es alterna, como hemos visto, por una fuerza electromotriz que va a ser continua en el exterior de las delgas. O sea, después de este elemento, después de conmutador, lo que tengo ya es corriente continua. Por lo tanto, me conmuta entre corriente alterna, que se induce dentro de la bobina o espira, me lo conmuta a corriente continua. Bien, vamos a ver una máquina un poquito más práctica, donde podemos ver más claramente cómo se llega a generar una corriente continua más pura, más constante. Bien, en este caso lo que tenemos, en vez de una bobina o una espira, lo que tenemos son 4 colocadas, como vemos, de esta manera. 2 perpendiculares, las rojas,
y otras dos perpendiculares entre ellas que son las blancas, y entre cada una de las bobinas o espiras 45 grados. Bien, como tenemos 4 espiras o 4 bobinas, tendremos 8 terminales. Por lo tanto, si tenemos 8 terminales, tendremos 8 delgas. En este caso, el conmutador, colector de delgas, será un colector de 8 delgas. Tenemos las escobillas a un lado y a otro lado. Y vamos a ver cómo va o qué tipo de fuerza electromotriz va a inducir ahora que tenemos más espiras o más bobinas. Bien, tenemos una escobilla que llamaremos A y una escobilla que vamos a llamar B. Si cogemos como referencia esta parte trasera de esta espira, sabemos que la línea neutra va a estar entre el polo norte y el polo sur, la línea neutra teórica. Luego veremos por qué es teórica. Estaría aquí. Entonces, al igual que antes, todos los conductores que estén girando, desplazándose en este lado de la línea teórica, tendrán su positivo en la parte saliente de la figura, es decir, aquí, y el negativo en la parte de atrás, lógicamente. Y cuando se estén desplazando por el lado izquierdo de la línea neutra teórica, tendrán su negativo, es decir, la fuerza electromotriz que se induce tendrá su negativo en la parte delantera y en la parte trasera será el positivo. Bueno, pues vamos a llamar, tomando como referencia la parte trasera, aquí tendremos un voltaje negativo, aquí tendremos un voltaje positivo. Vamos a llamar a este voltaje VA de la escobilla A y a este voltaje de la escobilla B VB. Démonos cuenta que en esta posición la bobina que más está generando es esta que tengo aquí, la que va a tener un desplazamiento, vamos a suponer que se desplaza en sentido horario, se está desplazando perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, recordando la fórmula, seno de alfa, seno 90 sería 1, tendría el valor máximo de la fuerza electromotriz. Y esta que está aquí, esta roja, estará generando en ese momento, se estará induciendo la mínima fuerza electromotriz. De hecho, se está induciendo 0 voltios, ya que es paralela totalmente su desplazamiento al campo magnético. Bien. Vamos a ver lo que obtenemos en la escobilla A, el voltaje en la escobilla A nada más. Lo que van a tener cada una de esas espiras en su desplazamiento es que desde que empieza aquí, por ejemplo, esta roja, hasta que vuelve aquí abajo, lo que va a tener va a ser un ciclo senoidal. Va a empezar desde 0 y va a terminar en 0. Va a empezar desde 0 y va a terminar en 0, pasando por su valor máximo. De hecho, vamos a considerar una vuelta completa. Vamos a considerar 0, por ejemplo, 0 grados en esta posición, los 360 en esta otra posición, una vuelta completa. Bueno, los 0 grados, vemos que hay una bobina roja que tiene su valor máximo. Efectivamente, esta es la bobina roja que tiene su valor máximo. Vemos que hay otra bobina roja que tiene su valor mínimo. Efectivamente, esta bobina roja, esta que está aquí, tiene su valor mínimo de voltaje. La que se está moviendo, como dije antes, los conductores de esa bobina se están moviendo paralelos al campo, por lo tanto 0. A la vez, en ese instante, hay dos bobinas blancas que tienen el mismo valor. Efectivamente, esta bobina blanca tiene exactamente la misma posición que esta bobina blanca respecto a este plano de esta bobina, es decir, a 45 grados por aquí, 45 grados por aquí. Por lo tanto, están induciendo el mismo voltaje, pero una de ellas va a crecer, 45 grados después el voltaje va subiendo, mientras que otra 45 grados después el voltaje va a ser 0. Efectivamente, esta 45 grados después estará aquí abajo, desplazándose paralelamente al campo magnético, por lo tanto, efectivamente, su voltaje va a ser 0. Y esta, 45 grados después, estará desplazándose estará en esta posición, desplazándose totalmente perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, 45 grados después tendrá su valor máximo. Bueno, pues en este movimiento circular, en la escobilla A,
tendremos, si miramos el valor de cada una de las bobinas, de lo que se induce cada una de las bobinas, tendremos en cada una de las bobinas estas ondas. Pero la escobilla la tengo aquí fija en el espacio. Entonces voy a ir recogiendo lo que en cada momento tenga, suponiendo que la delga es un poquito más ancha, más o menos desde que empieza a los 45 grados hasta que deja de 45 grados por arriba, 45 grados por abajo durante todo este espacio, que puede ir recogiendo ese voltaje. Lo que vamos a tener entonces de la escobilla sería una cosa de esta manera. Y como vemos, lo que vamos a tener es la envolvente de todas las fuerzas electromotrices que se están induciendo en esas bobinas. Tenemos el valor máximo de la roja. Cuando ya la roja se está desplazando fuera de su valor máximo, llegará la blanca a partir de cierto momento que empezará a tener su valor máximo, luego llegará otra roja con su valor máximo, etcétera, etcétera. Es decir, obtengo un voltaje de corriente continua que efectivamente es más constante. Entonces, esto en cuanto a la escobilla, si analizo la escobilla B, veré que lo que voy a tener en ella, el voltaje que voy a tener en ella va a ser un voltaje exactamente igual que este, pero de sentido contrario, es decir, negativo. Como yo lo que voy a obtener es un voltaje entre las dos escobillas, un voltaje de corriente continua entre las dos escobillas, lo que voy a tener es un voltaje AB, VA menos VB. VA menos VB. Como VB es negativo, me queda VA menos VB, es decir, 2 veces este valor. Es lo que voy a tener de corriente continua entre la escobilla A y la escobilla B. Bueno, aquí tenemos una foto ya de lo que sería una máquina real, o sea, un rotor realmente, un rotor de una máquina de corriente continua real, donde se ve la parte donde va el bobinado, donde se induce la fuerza electromotriz, que es el bobinado inducido, que iría entre las ranuras del rotor. Y tenemos el colector de delgas. Recordemos que los extremos de las bobinas, cada uno de ellos va a una delga. Por lo tanto, este sería el colector de delgas. Aquí irían las escobillas pegadas, frotando este colector. Y ahí es donde obtendríamos la fuerza electromotriz ya de forma continua. Realmente, cuando hemos hablado de la línea neutra entre el polo norte y el polo sur, realmente es un plano neutro, dado que estamos ante un volumen. Lo que tenemos entre el polo norte y el polo sur es un volumen. Tenemos una línea neutra y esas dos líneas neutras definirán un plano neutro. En ese plano neutro es donde en teoría se deben colocar las escobillas para que no se produzcan cortocircuitos, es decir, chisporroteos. Si las escobillas están tocando dos delgas y esas dos delgas están conectadas a bobinas que están induciendo fuerzas electromotrices, lógicamente ese cortocircuito sí que va a provocar corrientes. Las corrientes van a ser chispas, es decir, van a quemar el colector de delgas.